Hola y bienvenidos a un nuevo video. Newgrange es una antigua tumba de corredor ubicada en el valle de Boyne, condado de Meath, Irlanda. Es uno de los monumentos prehistóricos más famosos de Irlanda, con una antigüedad estimada de unos 5200 años, lo que lo hace más antiguo que Stonehenge y las grandes pirámides de Giza. El monumento consiste en un gran montículo que mide 85 metros de diámetro y 13 metros de altura, con un pasadizo de 19 metros que conduce a una cámara central que contiene 3 nichos. Una de sus características más notables es que el paisaje y la cámara se alinean perfectamente con el sol naciente durante el solsticio de invierno, creando una iluminación impresionante dentro de la tumba. Se estima que Newgrange contiene alrededor de 200.000 toneladas de material, con piedras procedentes de las montañas de Mourne y Cooley. La piedra más pesada encontrada en Newgrange pesa 10 toneladas. Si bien se cree ampliamente que Newgrange sirvió como tumba o templo, su propósito exacto sigue siendo aún desconocido. Construido sin el uso de mortero, el pasaje, la cámara y el techo en voladizo se construyeron con una precisión extraordinaria, lo que demuestra las habilidades de ingeniería de los constructores neolíticos. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Las ruinas del Arco de Nippur se refieren a los restos arqueológicos de la ciudad antigua de Nippur, un importante centro religioso de Mesopotamia. Nippur era el lugar de culto al dios sumerio Enlil, quien era considerado el gobernante del universo. Las ruinas consisten en una serie de montículos arqueológicos conocidos como tels, y el más grande alcanza una altura de 25 metros. Esta área se extiende por 168 hectáreas en la llanura mesopotámica e históricamente estuvo situada en el río Éufrates. La ciudad fue fortificada con enormes murallas para su protección y fue un importante centro urbano en su época. El templo principal de Nippur era Ek-Kur, también conocido como el templo de Enlil. Era un templo rectangular que medía aproximadamente 45 por 21 metros en una sola entrada. Este templo fue construido durante el periodo de Ur III por Unnammu y más tarde fue restaurado y reconstruido por los reyes que gobernaron Nippur durante los siglos. Nippur no era solo un centro religioso, sino también un centro de actividades culturales e intelectuales. La ciudad era famosa por sus escribas y se han encontrado miles de tablillas sumerias en la parte oriental de la ciudad, a menudo conocida como el barrio de los escribas. La piedra rúnica de Kensington, una losa de arenisca gris adornada con runas escandinavas, está sujeta a debate. Se considera una evidencia única de la exploración nórdica en América del Norte o un engaño persistente que se originó en Minnesota. En 1879, Olof Öhman, un inmigrante sueco, llegó al condado de Douglas. Mientras limpiaba la tierra en su granja cerca de Kensington en el otoño de 1898, descubrió una losa de roca con símbolos tallados en el costado y en la parte inferior. Estas marcas fueron identificadas más tarde como escritura rúnica escandinava. La traducción generalmente aceptada de la runa se dice lo siguiente: somos 8 gordos, suecos y 22 noruegos en un viaje de exploración desde Vinland a través del oeste. Acampamos junto a 2 skerries, pequeñas islas rocosas, a un día de viaje hacia el norte de esta piedra. Un día estábamos pescando. Cuando volvimos a casa encontramos a 10 hombres enrojecidos por la sangre y muertos. Ave Virgo María o Salve Virgen María nos salva del mal. Tenemos 10 hombres junto al mar para cuidar de nuestros barcos a 14 días de viaje de esta isla. Año 1362. Si la inscripción resulta ser genuina, sitúa a los marinos noruegos en las profundidades del continente norteamericano 130 años antes de que Cristóbal Colón llegara a las Indias Occidentales. El gran baobab de Sunlat es un notable y famoso árbol baobab ubicado en Sudáfrica. Ha ganado reconocimiento internacional por su enorme tamaño, características únicas y transformación en un bar único. Se estima que el baobab grande de Sunlat tiene alrededor de 6.000 años de antigüedad, lo que lo convierte en uno de los árboles baobab más antiguos y grandes de África. Los baobabs son conocidos por su apariencia distintiva, con troncos gruesos e hinchados y ramas escasas que se asemejan a raíces. Estos árboles icónicos tienen una larga historia de importancia cultural y ecológica en la región. Lo que distingue a Sunlat Big Baobab es su tamaño colosal y el espacio hueco dentro del tronco. El árbol tiene una circunferencia de aproximadamente 47 metros. Dentro del tronco ahuecado hay varias cámaras interconectadas, algunas de las cuales pueden acomodar cómodamente hasta 60 personas. El interior del árbol se ha convertido ingeniosamente en un bar, proporcionando una experiencia verdaderamente única y encantadora.
El bar, acertadamente llamado The Big Balboa Pub, atrae a visitantes de todo el mundo. Las paredes están adornadas con fascinantes artefactos, fotos y mensajes dejados por visitantes anteriores, lo que aumenta el encanto del árbol. El bar también cuenta con una acogedora chimenea. ¿Te apetece tomar una copa y comer aquí? Házmelo saber en los comentarios. Las cataratas del Niágara se encuentran entre las cascadas más grandes y famosas del mundo, ofreciendo una vista impresionante. ¿Pero sabías que fue deshidratado por el ejército de los Estados Unidos en 1969? El lado estadounidense de las cataratas fue desviado al lado canadiense durante varios meses por parte de un proyecto masivo de deshidratación para evaluar la erosión del lugar. Esto se hizo para eliminar las rocas acumuladas en la base de las cataratas, que habían reducido a la mitad la altura de las cataratas desde 1931. Este proceso se repitió en 2004 para reemplazar dos puentes. Los ingenieros construyeron una presa temporal entre el lado estadounidense del río Niágara y el extremo oriental del God Island, deteniendo el flujo de agua. Hay varios mitos y leyendas sobre lo que podría estar oculto debajo de las cataratas del Niágara. Uno de los más populares involucra a la Doncella de la Niebla, un barco de vapor que operaba cerca de las cataratas en el siglo XIX. Las cataratas no están completamente secas, pero el proceso de deshidratación permitió a las personas ver la pared rocosa desnuda de las cataratas del Niágara. En el año 1799 se descubrió una piedra de granito oscuro mientras se realizaban trabajos cerca del sitio egipcio de Rosetta. La gran piedra estaba cubierta con escritos ilegibles. Los arqueólogos se dieron cuenta de que habían hecho un hallazgo increíble y se exhibió en el Museo Británico de Londres. Las inscripciones en la piedra estaban en 3 idiomas. Se decía que la parte superior de la piedra eran jeroglíficos egipcios, la parte media estaría escrita en escritura demótica, que es un antiguo sistema de escritura de Egipto, y la capa inferior estaría escrita en griego antiguo. Finalmente, el francés Jean-François Champollion asumió su tarea de descifrar la piedra de Rosetta. Sugirió que el círculo podría ser los nombres de reyes y reinas egipcios en jeroglíficos, incluidos Cleopatra y Ptolomeo, pero el resto aún no está claro. Así que hoy la piedra grande se encuentra en el Museo Británico de Londres, donde se venden recuerdos de la piedra de Rosetta. La mayor parte de esta colección de artefactos relacionados con las hadas fue compilada entre 1847 y 1902 por el rico explorador Sir Bertrand Eldridge Cholmondeley. Dedicado a demostrar la existencia de las hadas, exploró el folclore mundial y los relatos de primera mano de encuentros con hadas. Uno de los visitantes más famosos de su colección fue Sir Arthur Conan Doyle, quien quedó fascinado por el tema, especialmente después de las infames fotografías de las hadas de Cuttle-Gale. El objetivo final de Sir Bertrand era capturar una hada viviente y comunicarse con ella, pero finalmente llegó a la conclusión de que incluso al más mínimo contacto humano era fatal para ellos. Aunque logró atrapar a algunos, ninguno sobrevivió en cautiverio, por lo que su colección terminó consistiendo únicamente en especímenes fallecidos. Entre los aspectos más destacados se encuentran los fósiles de lechos de pizarra galesa de más de 2 millones de años de antigüedad, posiblemente la evidencia física más antigua de gente pequeña mítica. La colección incluye restos fosilizados de duendes de madera con alas de polilla, duendes de agua y lo que se cree que es el hada británica más grande jamás registrada. También contiene 7 hadas conservadas en ámbar, similares a los insectos prehistóricos, y un kit de exorcismo de hadas con herramientas y talismanes utilizados para protegerse de las hadas traviesas y también para protegerse de las hadas malévolas. Durante años, los lugareños del desierto de Atacama en Chile sabían que los antiguos huesos de ballena cubrían el paisaje rocoso. La zona incluso fue apodada Cerro Ballena o Colina de la Ballena, pero no fue hasta 2010 que el mundo descubrió lo extraordinario que era realmente el sitio. Durante la ampliación de la carretera panamericana, los trabajadores de la construcción se toparon con un enorme cementerio de fósiles marinos. Los arqueólogos descubrieron más de 40 esqueletos de ballenas, incluidas docenas de ballenas barbadas. Normalmente encontrarías esqueletos de ballena de uno en uno, pero aquí había docenas agrupados. Esto planteó grandes preguntas. ¿Cómo es que tantas criaturas marinas masivas, los principales depredadores de la cadena alimentaria, terminaron en este lugar? Aún más desconcertante, casi todos los esqueletos estaban acostados de la misma manera, boca arriba y mirando en la misma dirección.
Los investigadores creen que las ballenas murieron en el mar, o poco después de varar, y fueron rápidamente enterradas por la arena, preservadas también. Los esqueletos se encontraron en 4 capas distintas, lo que sugiere múltiples varamientos masivos en un lapso de más de 10.000 años, hace aproximadamente 9 millones de años. Y no fueron solo ballenas. Los científicos también encontraron fósiles de focas, un cachalote extinto, una ballena con colmillos que se asemeja a una morsa e incluso un perezoso nadador. Los dólmenes del norte del Cáucaso son antiguas estructuras megalíticas que se encuentran en toda la región del Cáucaso, incluidas Abjasia y Rusia. Estos dólmenes datan de finales del cuarto milenio a.C. y principios del segundo milenio a.C. Estas estructuras se caracterizan por losas rectangulares de piedra o rocas talladas, a menudo con aberturas circulares en sus fachadas. Cubren un área de aproximadamente 12.000 kilómetros cuadrados a través de Rusia y Abjasia, y la mayoría pesa entre 15 y 30 toneladas. A pesar de su enorme tamaño, no se han encontrado evidencias de canteras o rutas de transporte pesado en las cercanías. La construcción de estos dólmenes es excepcionalmente precisa, con grandes losas de piedra que encajan a la perfección mediante ranuras especialmente diseñadas. En algunos casos, las uniones están tan apretadas que ni siquiera la hoja de un cuchillo puede caber entre ellas. Los dólmenes están vinculados a la comunidad Klinjar y a la cultura Koban, pero su propósito exacto sigue siendo objeto de debate entre los investigadores. Algunas teorías sugieren que fueron utilizados como tumbas para enterramientos, con evidencias que indican entierros colectivos y sucesivos a lo largo del tiempo. Pilar 43, también conocido como la Piedra del Buitre, es una característica importante en el antiguo sitio de Göbekli Tepe en Turquía. Este pilar está adornado con intrincadas tallas y ha atraído mucha atención debido a la presencia de símbolos que se asemejan a bolsos en la parte superior. El símbolo del bolso también se encuentra en otras tallas antiguas de todo el mundo, como los relieves de piedra hechos por los asirios del antiguo Irak y los olmecas en la antigua Mesoamérica. Hay varias teorías sobre lo que podrían representar estos bolsos. La teoría 1 sugiere que los bolsos definen simbólicamente los lugares como templos. La teoría 2 propone que los bolsos representan cestas sagradas o bolsas utilizadas en rituales religiosos. La teoría 3 postula que los bolsos son evidencia de una tecnología avanzada del pasado antiguo, utilizada para transportar artículos importantes como fuentes de energía o conocimiento. La teoría 4 describe una conexión con seres extraterrestres como los Anunnaki, que transfirieron tecnología o conocimiento a civilizaciones antiguas. La teoría 5 afirma que es un símbolo universal compartido por diferentes culturas, lo que indica un origen o conexión común. Los Apkallu, a menudo representados como hombres barbudos, son figuras de la antigua mitología mesopotámica asociada con la sabiduría y el conocimiento. A veces se muestran con bolsas o cubos que se parecen mucho a los bolsos que se ven en el pilar de Göbekli Tepe. ¿Qué teoría te parece más lógica? Házmelo saber en los comentarios. ¿Sabías que los verdaderos gigantes una vez caminaron sobre la Tierra? Uno de ellos fue Anton de Frankenpoint, también conocido como Tal Anton debido a su increíble altura. Era muy alto y sirvió como guardaespaldas de un hombre llamado Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel durante una mega guerra en la llamada Guerra de los 30 años. Nacido en Alemania, fue un verdadero jefe del ejército alemán y su historia es bastante épica. Cuando Anton murió en 1596, su esqueleto terminó en un museo, pero no todo estaba completo. Le faltaban los brazos, los omóplatos, el esternón e incluso los pies no estaban hechos de corcho, lo que lo hace muy misterioso. Pero hay varios ejemplos de gigantes que se supone que vivieron en la Tierra. En Ecuador, los investigadores encontraron enormes huesos en la tierra del padre Carlos Vaca en el año 2012. Descubrieron parte de un cráneo humano y un hueso de gran talón. Estos huesos eran tan grandes que podrían haber pertenecido a un jugador gigantesco o a un simio supergigante. Imagínense, si un ser tan colosal todavía existiera, habría tenido una altura increíble de unos 24.60 pies. Stucky era un perro de caza que tuvo un final trágico mientras perseguía lo que probablemente era un mapache. El perro quedó atrapado dentro de un tronco hueco de un árbol de Georgia, Estados Unidos, donde permaneció atrapado durante aproximadamente 20 años. Los restos momificados del perro fueron finalmente descubiertos por madereros en 1980. Se cree que Stucky entró en el árbol en la década de 1960 en busca de un mapache.
A medida que subía por el tronco, la abertura en la parte inferior se estrechaba gradualmente, convirtiéndola en un pasaje de un solo sentido. Stucky quedó atrapado dentro del maletero y no pudo escapar. El roble actuó como una cámara de preservación natural, momificando el cuerpo del perro en lugar de permitir que se descompusiera. El descubrimiento de Stucky se produjo cuando los madereros talaron el roble castaño. En lugar de enviar el árbol al aserradero, los trabajadores decidieron donarlo al museo de árboles llamado Forest World. El personal del museo bautizó al perro momificado con el nombre de Stucky y se convirtió en una de sus principales atracciones, atrayendo la atención de visitantes de todo el mundo. El proceso exacto de cómo Stucky se momificó no se entendió completamente hasta más tarde. Se cree que una corriente de aire descendente a través del árbol hueco creó un efecto chimenea, evitando que los insectos y otros organismos se sintieran atraídos por los restos del perro. Además, las condiciones secas dentro del árbol, combinadas con una sustancia natural, hicieron que la piel del perro se endureciera y se conservara. En abril de 2016, una esfera de piedra gigante fue excavada en un bosque de la ciudad de Zavidovići, en Bosnia. Fue descubierta por un arqueólogo bosnio llamado Semir Osmanagić y se cree que es la esfera más grande hecha por el hombre. Se dice que la esfera de piedra tiene unos 3 metros de ancho, con un contenido de hierro muy alto y pesa unos increíbles 30.000 kilogramos. El hombre cree que esto prueba la existencia de una civilización perdida avanzada que vivió hace más de 15.000 años en la Tierra. También piensa que había muchas más esferas de piedra de esta región, pero se arruinaron porque la gente pensó que había oro escondido en ellas. Sin embargo, hay científicos que no creen su historia y piensan que este objeto fue simplemente creado por la naturaleza. ¿Qué te parece? La grave sequía en España ha provocado el resurgimiento del pueblo perdido de San Roma. El pueblo se sumergió en 1963 cuando se construyó una presa cercana, pero la sequía ha causado que el nivel del agua en el embalse baje, revelando las ruinas del pueblo entonces. En el sistema fluvial Ter Llobregat, el principal suministro de agua de Barcelona, los embalses han disminuido a solo el 27% de su capacidad. Esto ha llevado a los funcionarios a advertir sobre la necesidad de medidas de emergencia para conservar el agua. A medida que el pueblo de San Roma resurgió, una iglesia del siglo XI, un cementerio vacío y los cimientos de otros edificios se hicieron visibles. El pueblo también se cree que fue abandonado en el siglo XV debido a un brote de peste, pero más tarde fue habitado de nuevo. Casi 60 años sumergido, el redescubrimiento del pueblo ha traído a visitantes interesados en explorar su historia y arquitectura también. La sequía en España también ha llevado al redescubrimiento de otros pueblos y estructuras que han estado sumergidos, incluido el pueblo de Mirones, sumergido en la década de 1950 y revelado en el año 2017, y el pueblo de Mediano, sumergido en la década de 1970 y revelado en el año 2019. Las figurillas de Dogu son pequeñas estatuas humanoides de arcilla del periodo Jōmon de Japón y se encuentran entre las esculturas más antiguas conocidas de todo el país. Han sido descubiertos en todo Japón y son conocidas por su misteriosa apariencia y posible uso ritual. Muchos tienen ojos grandes y redondos, caderas anchas y extremidades muy cortas. Los diferentes tipos regionales incluyen Dogu de ojos saltones, Dogu en forma de corazón y Dogu de ojos rasgados. Algunos eruditos creen que estas figuras se usaban en rituales de fertilidad, ya que sus cadenas anchas y vientres pronunciados se asemejan al embarazo. Otros sugieren que estaban destinados a la curación, la protección o la comunicación espiritual. Se han encontrado más de 18.000 Dogu, la mayoría en el norte y en el este de Japón. Datan de alrededor del 2500 a.C. al 300 a.C. y hacia el final del periodo Jōmon, pero su verdadero propósito y origen siguen siendo un misterio incluso hoy en día. En la década de 1970, cerca de un sitio de construcción en Vermont, se tomó una foto misteriosa que algunos creen que muestra a Bigfoot. También conocido como Sasquatch, Bigfoot es una criatura legendaria que se dice que deambula por bosques remotos, especialmente en América del Norte. En el fondo de la foto aparece una gran figura humana en el lado izquierdo, pero una investigación posterior reveló que no había nada en ese lugar que pudiera explicar la apariencia. Los testigos describieron a la figura como una criatura enorme, peluda y parecida a un simio de altura de 2 a 3 metros, con pies enormes. Las leyendas de Bigfoot se remontan a siglos atrás y originaron en el folclore de los nativos americanos. La locura moderna de Bigfoot despegó después de la famosa película de Patterson Gimlin de 1967, capturada en los bosques de California.
¿Crees que realmente vieron a Bigfoot en el sitio de construcción o fue algo completamente diferente? Dímelo en los comentarios. Las islas de Malta y Gozo albergan varios templos megalíticos, cada uno con características arquitectónicas únicas y significado histórico. Estos templos se consideran las estructuras independientes más antiguas del mundo. En Gozo destacan los dos enormes templos de Gangtija, famosos por su construcción de la Edad de Bronce. Con una antigüedad estimada de más de 5.500 años, son anteriores tanto a Stonehenge como a las pirámides egipcias. Algunos de los bloques de piedra caliza utilizados en la construcción miden hasta 5 metros de largo y pesan más de 50 toneladas. En Malta, varios otros templos muestran un diseño arquitectónico impresionante, construido con recursos limitados disponibles para sus creadores. Los templos de Agar, King, Mahandra y Tarxien se consideran obras maestras de la arquitectura y se construyeron durante el periodo neolítico a partir alrededor del 3500 a.C. Los constructores de estos templos no tenían acceso a herramientas de metal y trabajaban con materiales muy limitados, lo que hacía que su construcción fuera aún más notable. Estos templos no eran solo lugares de culto, sino que también se utilizaban para rituales, entierros y reuniones sociales. El sello cilíndrico sumerio VA-243 es un antiguo artefacto de origen sumerio que ha traído la atención debido a las interpretaciones y afirmaciones de Zecharia Sitchin en su libro El 12º planeta. Sitchin teorizó que el sello proporcionaba evidencia de contacto entre los sumerios y los seres extraterrestres, específicamente los Anunnaki, que según él provenían del 12º planeta, Nibiru. VA-243 es un sello cilíndrico intrincadamente grabado que data del tercer milenio antes de Cristo. Representa varios símbolos e imágenes, incluyendo lo que algunos creen que son representaciones de cuerpos celestes, como planetas. En su libro, Sitchin introdujo la catástrofe de Nibiru, una teoría que sugiere una colisión catastrófica entre la Tierra y un planeta masivo llamado Nibiru. Afirmó que Nibiru pasa por la Tierra cada 3600 años, permitiendo a los habitantes conscientes, los Anunnaki, interactuar con la humanidad. Según la interpretación de Sitchin, de los antiguos textos religiosos mesopotámicos, los Anunnaki eran una raza de seres extraterrestres que desempeñaron un papel importante en la historia de la humanidad. Los asoció con los dioses mencionados en la mitología sumeria y afirmó que fueron los primeros dioses de la humanidad. ¿Alguna vez has oído hablar del genial inventor llamado Heron Alexandrinus, también conocido como el héroe de Alejandría? Nació hace unos 2000 años en Alejandría, Egipto, y fue el primer inventor de la máquina de vapor. Hero también fue profesor en el famoso Museo de Alejandría cuando la mega popular Biblioteca de Alejandría estaba en pleno apogeo. Escribió un interesante libro llamado Neumática, en el que describió más de 78 máquinas diferentes, incluida la eolipila. La eolipila es en realidad una esfera giratoria con boquillas a los lados, y cuando soplas vapor de estas boquillas, la esfera comienza a girar como loca. Heron se adelantó a su tiempo con este invento, pero por extraño que parezca, la gente casi se olvidó de él. No fue hasta 1577 que un hombre llamado Taqi al-Din redescubrió la máquina de vapor, hizo algo sospechosamente similar al diseño de Heron y lo usó para hacer girar el asador. En lo profundo del corazón de la región de Normandía, en Francia, se encuentra un majestuoso roble conocido como el roble de la capilla. Lo que hace que este roble sea extraordinario es su característica única, una capilla construida dentro de su tronco hueco. Esta notable simbiosis de naturaleza y arquitectura ha hecho de la capilla del roble un lugar venerado y sagrado para visitantes de todo el mundo. Su origen se remonta al siglo XI, cuando un rayo excavó una cavidad en el árbol. La población local decidió transformar la hondonada en un lugar de oración, reconociendo el significado simbólico del árbol. A lo largo de los siglos, el árbol ha servido como capilla, ofreciendo consuelo y refugio espiritual a los aldeanos y peregrinos. El roble de la capilla también se ha convertido en un símbolo icónico de resiliencia, perdurando a través de los siglos de historia, incluidas las turbulencias de las guerras. El interior hueco del árbol se mantiene meticulosamente y cuenta con un pequeño altar, artefactos religiosos y bancos de madera intrincadamente tallados. Cuando ves por primera vez esta garra, probablemente pienses que proviene de un monstruo enorme. Esta fascinante garra fue descubierta por arqueólogos en las cuevas del Monte Owen en Nueva Zelanda. Se cree que pertenecen a una ave extinta conocida como el pájaro moa, sobre el cual se dice que no tiene alas.
Lo que hace que el descubrimiento sea bastante raro e increíble es el hecho de que la carne y los músculos todavía estaban intactos, a pesar del hecho de que el ave desapareció de la faz de la Tierra hace 2000 años por razones desconocidas. El ave gigante podría crecer hasta la friolera de 3.6 metros de altura y pesar 250 kilogramos. Si quieres ver esta enorme garra en la vida real, puedes hacerlo. Puedes encontrarlo en el Museo de Historia Natural de Nueva Zelanda, donde está bien conservado. Cabal Spring es un sitio arqueológico ubicado en el Parque Nacional Nong Kuleng en la provincia Siem Reap, Camboya. Este lugar es conocido como el Valle de los Mil Lingas. El sitio está situado a lo largo de un tramo de 150 metros del río Stung Cabal Spring. El lecho del río y las orillas del río están cubiertos con cientos de lingas que representan al dios hindú Shiva y Yonis, la contraparte femenina del linga. Estos lingas están ingeniosamente tallados en las formaciones de arenisca en el lecho del río. Se creía que los lingas y yonis santificaban el agua del río que luego fluía hacia Angkor y sus templos. Cabal Spring también representa varias esculturas de figuras mitológicas hindúes, incluidas representaciones de Shiva, Vishnu, Brahma, Lakshmi, Rama, Hanuman y animales como vacas y ranas. Las esculturas fueron creadas durante los siglos XI y XII bajo el gobierno del rey Suryavarman I y el rey Udayatyavarman II. Los lingas y esculturas permanecieron ocultos bajo las aguas del río Stung Cabal Spring durante siglos hasta que se revelaron cuando el nivel del agua bajó durante la estación seca. El investigador francés Jean Boulbet los descubrió en 1969. Exploró el área durante la estación seca cuando el nivel del agua era bajo, exponiendo las intrincadas esculturas que habían sido previamente sumergidas debajo del río. La momia de las montañas de San Pedro, a menudo llamada Pedro, es una pequeña figura humanoide momificada descubierta en octubre de 1932 en las montañas de San Pedro de Wyoming. Los buscadores de oro Cecil Main y Frank Carr encontraron a la criatura después de abrir una cueva sellada. Pedro sentado medía solo 16.5 centímetros de alto y habría estado erguido alrededor de 35.5 centímetros. La momia tenía un cráneo aplanado, grandes cuencas oculares y piel bien conservada de color marrón rojizo. Estaba envuelto en una sustancia gelatinosa y las radiografías mostraron un esqueleto completamente desarrollado con dientes. Algunos investigadores especularon que Pedro pertenecía a una raza perdida de personas diminutas descritas en las leyendas de los nativos americanos. Otros creen que se trataba de un bebé con anencefalía, una rara afección en la que le faltan partes del cerebro y del cráneo. Pedro fue estudiado y exhibido durante años, pero después de la muerte de su propietario, Ivan Goldman, en la década de 1950, la momia desapareció misteriosamente y nunca más se ha vuelto a ver. En 2012, un importante proyecto de construcción en San Antonio, Texas, enfrentó retrasos masivos debido a una araña, pero no cualquier araña. Mientras trabajaba en un nuevo túnel de $15.1 millones, un biólogo descubrió accidentalmente una tejedora de malla de la cueva del murciélago de Bracken, una araña ciega críticamente rara que no se había visto en más de 30 años. Encontrada en un agujero de 6 metros de profundidad en la mediana carretera, la araña, no más grande que una moneda de 10 centavos, fue incluida en la lista de especies en peligro de extinción en el año 2000. El tejedor de malla de la cueva del murciélago de Bracken solo existe en el condado de Bexar, Texas, y su redescubrimiento se comparó con el hallazgo de una nueva isla de Galápagos debido a la biodiversidad única de la zona. Después del descubrimiento, todo el proyecto se detuvo y los biólogos comenzaron a investigar el sitio, identificando finalmente 19 cuevas o sumideros más similares. Una pequeña araña causó un retraso multimillonario y fue noticia en todo el mundo. Increíble, ¿verdad? Las tumbas reales de Ur son una colección de antiguos lugares de enterramiento en la ciudad de Ur, en el sur de Mesopotamia, ahora actual Irak. Estas tumbas datan de hace aproximadamente 4.800 años y contienen alrededor de 2.000 tumbas, 16 de las cuales han sido designadas como reales. La excavación de las tumbas reales de Ur fue dirigida por el arqueólogo británico Leonard Woodley en las décadas de 1920 y 1930. Woodley descubrió que las tumbas no eran simples pozos, sino estructuras de piedra, a menudo con múltiples cámaras. Los cuerpos de estas tumbas estaban rodeados de objetos extraordinarios como cuentas de oro, reliquias de bronce, sellos cilíndricos, instrumentos musicales, cerámicas y artefactos asociados con rituales masivos. Uno de los hallazgos más significativos es la tumba intacta de la mujer real llamada Reina Puavi. Su tumba
contenía una variedad de tesoros, incluyendo joyas hechas de oro, plata, lapislázuli, coralina y ágata. Se cree que los ocupantes de las tumbas pueden haber estado emparentados con sangre o matrimonio. Algunas tumbas contenían esqueletos masculinos colocados como guardias en la entrada, mientras que en el interior se encontraron asistentes femeninas. En 1885, un trabajador llamado Reid, que trabajaba en una fundición, se encontró con algo espeluznante en Schondorf, Bocklerbruck, Austria. Rompió un bloque de lignito que había sido extraído de Wolfswang, y lo que estaba escondido en ese carbón era como de metal supergenial o algo así. Desde ese descubrimiento, esta cosa se ha convertido en una verdadera estrella en el mundo de los hallazgos misteriosos. Se llama Wolfsef Iron o Salzburg Cube y despierta mucha curiosidad en investigadores y entusiastas. No saben de dónde viene y ese es el gran misterio. Algunas personas piensan que es evidencia de que hubo civilizaciones antiguas que eran mucho más inteligentes de lo que somos nosotros ahora. Otros dicen que podría ser un pedazo de roca espacial que se estrelló en la Tierra. En 1966, un grupo de expertos examinó la cosa en un museo de Viena y pensaron que no era un trozo de roca espacial, sino que había sido hecha por manos humanas. Esto plantea la pregunta de quién o qué civilización inteligente habría fabricado el Wolfsef Iron. ¿Qué te parece? En 2015 ocurrió un incidente notable en un vecindario residencial de Orlando que llamó la atención tanto de los lugareños como de los entusiastas de las abejas. Se descubrió una colmena con más de 50.000 abejas melíferas, lo que causó un gran revuelo en la comunidad. El nido, que pesaba aproximadamente 45 kilogramos, colgaba de una rama entre dos patios traseros. El descubrimiento provocó la intervención del apicultor Jason DeVries Serious, quien retiró cuidadosamente los panales y reubicó a las abejas en una caja especialmente diseñada. Como era una colonia salvaje, tuvo que tomar precauciones adicionales para manejar y controlar a las abejas. Eliminó a la reina y la reemplazó por una nueva reina, asegurando una mejor gestión de la colonia en su nueva ubicación. Aunque la miel del nido no se podía consumir debido a problemas de seguridad alimentaria, Jason señaló que la cera de abejas tenía valor y podía derretirse y reutilizarse. Lo creas o no, a pesar de la gran cantidad de abejas en el nido, no exhibieron un comportamiento agresivo y no atacaron a nadie. Las líneas de Nazca son geoglifos o dibujos de la arena del desierto en la provincia de Nazca, en Perú, y solo fueron descubiertos en el siglo XX. Las docenas de figuras son de animales, cientos de formas geométricas y miles de líneas que se han conservado durante mucho tiempo. Se cree que las líneas fueron hechas entre 200 a.C. y 900 después de Cristo por los indios Nazca y Paraguay. Desde el suelo apenas verás las líneas, pero una vez que las sobrevuelas con un avión, los dibujos se vuelven muy claros. Esto significa que las personas que vivían en ese momento probablemente ya tenían conocimientos geométricos. La pregunta es por qué se crearon las líneas. Hay varias teorías circulando sobre eso. Por ejemplo, se dice que fueron creados para que los dioses pudieran verlos desde arriba, mientras que otros piensan que tiene un significado religioso. Pero también hay quienes piensan que las líneas de Nazca fueron utilizadas para comunicarse con extraterrestres. Así que el origen sigue siendo un gran misterio hasta el día de hoy. La Isla Mormón es un pueblo fantasma que se sumergió debajo del lago Folsom en California después de la construcción de la presa Folsom en 1955. Sin embargo, debido a las sequías de los últimos años, el nivel del agua en el lago Folsom ha bajado lo suficiente como para revelar los restos de la ciudad de la era de la fiebre del oro. La ciudad fue fundada por buscadores de oro en la década de 1840, incluido un grupo de mormones voluntarios que ayudaron a la Guerra México-Americana de 1846 a 1848. Una vez fue un asentamiento de alrededor de 2.500 personas en 1853, con 4 hoteles, 5 tiendas generales y una próspera zona comercial. Los restos descubiertos de la ciudad incluyen cimientos de edificios, ladrillos, cerámica rota y clavos oxidados. Desde entonces se ha convertido en una atracción popular para los visitantes que quieren ver los restos de la ciudad. Sin embargo, se les pide a los visitantes que no tomen artefactos y que dejen solo las huellas. En 1924 se descubrió una cámara subterránea llena de miles de artefactos misteriosos en Glossel, Francia. El hallazgo se hizo por accidente cuando un joven granjero, Emile Fradin, se topó con el espacio oculto mientras araba con una vaca. Durante los siguientes 6 años se desenterraron más de 3.000 artefactos. El 1 de marzo de 1924, la vaca de Fradin se quedó con la pezuña clavada en el suelo. Al liberar al animal, descubrió una cámara que contenía huesos humanos y fragmentos de cerámica.
La habitación tenía paredes de ladrillo de arcilla y suelo de baldosas. Al darse cuenta de la importancia, Fradin comenzó una excavación más detallada. El 24 de mayo de 1924 comenzaron las excavaciones bajo la dirección del Dr. Morlet, revelando tablillas inscritas, herramientas de piedra, huesos y objetos de pedernal. Morlet fechó los artefactos en el periodo neolítico, pero hasta el día de hoy su autenticidad sigue siendo controvertida. A pesar de los extensos estudios, aún no está claro si los artefactos de Glossel son realmente antiguos o las ingeniosas creaciones de un falsificador. Imagina que eres un agente de bienes raíces, caminas casualmente por una casa y abres la puerta de un armario, solo para encontrar una mazmorra secreta. Esto es exactamente lo que le sucedió a Jessica Lowe, un agente de bienes raíces de Florida, durante una exhibición de casa. Compartió el extraño descubrimiento en TikTok y el video se volvió viral al instante. En sus más de 10 años en el sector inmobiliario nunca había visto nada igual. Lo que supuso que era un armario normal en un dormitorio trasero resultó conducir a una gruesa puerta de hierro, y detrás de ella una estrecha escalera que conducía hacia abajo. Eso por sí solo es extraño. Los sótanos son extremadamente raros en Florida debido al alto nivel freático. Una vez abajo, Jessica vio que la habitación estaba equipada con electricidad, agua y un deshumidificador, lo que sugeriría que estaba destinada a albergar personas o algo más. La cámara de concreto sin ventanas tenía una alfombra desgastada en el suelo y un sillón rojo en la esquina, lo que hacía que el espacio pareciera demasiado siniestro para ser solo un refugio contra tormentas. Los espectadores de TikTok respondieron con preocupación, instando a Jessica a llamar a la policía para comprobar si hay personas desaparecidas. Otros especularon que podría ser un refugio antiatómico, pero Jessica señaló que la pesada puerta con barrotes era muy inusual para un escondite típico. En uno de los lugares más aislados de la Tierra, las estatuas Moai se erigen como testimonios perdurables de una antigua civilización. Estas estatuas fueron talladas en roca volcánica encontrada en la isla, principalmente del cono volcánico Rano Raraku, que sirvió como cantera principal. El pueblo Rapa Nui creó estas estatuas entre 1250 y 1500 después de Cristo. Contrariamente a la creencia popular, los Moais no son solo cabeza, sino también tienen torsos, aunque muchos están parcial o totalmente enterrados. En promedio, los Moai miden 4 metros de alto y pesan 10 toneladas, mientras que el Moai más alto en pie, Paro, alcanza casi 10 metros de altura y pesa 82 toneladas. El Moai más pesado, ubicado en Autongariki, pesa la asombrosa cantidad de 86 toneladas. Los estudiosos creen que los Moai fueron transportados en posición vertical utilizando la técnica mecedora o caminar, ya que al colocar los planos en un trineo había requerido estimado de 1500 personas para las estatuas más grandes. Estas figuras representaban a sus antepasados y eran vistos como espíritus guardianes que vigilaban a sus tribus. La epopeya de Gilgamesh es un antiguo poema mesopotámico que cuenta la historia de Gilgamesh, el rey de la ciudad-estado Uruk. Es considerada una de las obras literarias más antiguas que se conservan. La versión más completa de la epopeya de Gilgamesh fue descubierta en 12 tablillas de arcilla que datan del siglo VII a.C. Estas tablillas fueron encontradas en la biblioteca de Arsubanipal en Nínive, la capital del imperio asirio. Se cree que el autor de la epopeya es Sin-Leki Uninni, cuyo nombre se puede traducir como Dios Luna acepta mi súplica. La epopeya de Gilgamesh incluye interacciones entre Gilgamesh y los dioses Anunnaki. Gilgamesh es referido en una oración como el Rey Supremo, juez de los Anunnaki. La versión acadia de la epopeya permanece incompleta, con solo unos 2000 de los 3000 versos del poema descubiertos hasta ahora. Las antiguas tablillas babilónicas que datan de alrededor del año 1800 a.C. contienen las partes más antiguas que se conservan en una sola historia de la epopeya. El texto más completo se encuentra en 12 tablillas acadias incompletas. Estas tablillas fueron descubiertas a mediados del siglo XIX por el asiriólogo turco Hormuz Razan en la biblioteca del rey asirio Arsubanipal en Nínive. ¿Sabías que se han revelado documentos supersecretos del FBI que nos hacen reflexionar sobre lo genial que era Nikola Tesla? Y adivina de dónde podría haber sacado su inspiración. Venus. Sí, el planeta Venus. Según estos documentos de la tecnología de radio supergenial de Tesla, que forma la base de todo lo que usamos hoy en día, piensa en teléfonos inteligentes, computadoras, cohetes e incluso naves espaciales, podría haberse inspirado en seres extraterrestres. Tesla fue alguien muy adelantado a su tiempo.
En 1926 ya pensaba en un mundo en el que pudiéramos comunicarnos, no solo con sonidos sino también con imágenes, todo ello con un dispositivo que cabe en el bolsillo. Pero aquí está la parte espeluznante. Después de la muerte de Tesla en 1943, personas de la Oficina de Custodios de Propiedad Extranjera de Estados Unidos confiscaron todas sus pertenencias. Tesla afirmó haber inventado un arma superpoderosa, el rayo de la muerte. Esto sucedió durante la Segunda Guerra Mundial y el gobierno no quería que los enemigos se apoderaran de esta arma. Hoy en día no sabemos quién tiene las pertenencias de Tesla y qué pasó con todas estas ideas secretas. ¿Quién sabe qué más le habría ocurrido? La historia del árbol que se tragó una bicicleta en la isla Vashon, en Washington, ha intrigado a muchos a lo largo de los años. La historia suele ir acompañada de fotos de una bicicleta incrustada en el tronco de un árbol. La leyenda urbana afirma que la bicicleta fue presumiblemente dejada y encadenada a un árbol por un niño que se fue a la guerra en 1914. Años más tarde, un hombre llamado Don Puss se acercó e identificó la bicicleta en las fotos como suya. Confirmó que la había dejado en la zona que se muestra en las fotos, pero no mencionó haberla dejado encadenada a un árbol. El fenómeno de que objetos como bicicletas sean engullidos por árboles se conoce como tragación de árboles o encerramiento de árboles. Se produce cuando un árbol crece alrededor de un objeto y lo incorpora gradualmente a su tronco a medida que crece. Este proceso puede durar varios años, dependiendo de la tasa de crecimiento del árbol o del tamaño del objeto. Las cuevas de Lascaux se encuentran en el valle del río Vézère, en Francia. En 1940 estas cuevas fueron descubiertas por un joven de 18 años cuando su perro cayó en un agujero cerca del bosque. El niño llamó a 3 de sus amigos y decidieron explorar la cueva. Aquí se encontraron una gran cantidad de pinturas murales de roca de animales, en su mayoría prehistóricos, incluidos bisontes, ciervos, rinocerontes, caballos y toros. Los expertos estiman que las pinturas se hicieron hace unos 17.000 años. Las pinturas están hechas con colores rojo, amarillo y negro, y a pesar de ser tan antiguas, las pinturas están bien conservadas. Desafortunadamente, las cuevas están amenazadas por bacterias y hongos y tuvieron que ser cerradas al público. Si aún quieres visitar las cuevas, puedes ir a unos 100 metros cerca, donde se hace una réplica de las cuevas que es accesible para todos. 2022 fue un año de sequías en muchas partes de todo el mundo. Sin embargo, la sequía que afectó a Europa reveló una flota de 20 buques de guerra nazis que se habían hundido en el río Danubio durante la Segunda Guerra Mundial. Estos barcos pertenecían a la flota del Mar Negro de Hitler y fueron hundidos en 1944 durante la retirada del ejército alemán de las fuerzas soviéticas. La flota consistía en docenas de buques de guerra y algunos de ellos todavía tienen cañones, torretas, puentes de comando y mástiles rotos. Se cree que muchos más barcos están enterrados bajo los bancos de arena del río. Los barcos hundidos se encuentran tanto en la parte serbia del Danubio como en el país vecino de Rumania, con estimaciones de hasta 100 barcos en todo el río. Según el ministro de Transporte Velimir Dragilovic, hay alrededor de 10.000 explosivos escondidos dentro de los restos expuestos, lo que representa un peligro significativo para cualquiera que entre en contacto con ellos. Investigadores en Arizona han identificado lo que puede ser el arma de fuego más antigua jamás encontrada en los Estados Unidos continentales. Descubierta cerca del río Santa Cruz en el sur de Arizona, se cree que el arma fue utilizada durante la expedición de Francisco Vázquez de Coronado en su búsqueda de las legendarias 7 ciudades de Cibola. Este cañón de bronce es particularmente notable, ya que es la primera arma de fuego directamente relacionada con la expedición de Coronado y posiblemente el cañón más antiguo jamás encontrado en el continente. Si bien Coronado nunca descubrió las míticas ciudades de oro, su viaje lo llevó a la exploración de regiones como el Gran Cañón y al contacto con asentamientos indígenas. El arma fue desenterrada en el otoño de 2020 en el asentamiento de San Jerónimo III, en el suelo de una estructura española de piedra y de adobe. El cañón, que medía 107 centímetros de largo y pesaba alrededor de 18 kilogramos, probablemente fue fundido en México o el Caribe y montado en un trípode de madera para defender fortificaciones. Podía disparar proyectiles de plomo a más de 700 yardas. Sin embargo, esta pieza en particular se encontró descargada, probablemente abandonada a toda prisa después de que un ataque obligara a los colonos a huir, donde permaneció inalterada durante siglos. En 2020, el personal de seguridad de una obra de construcción de Birmingham se llevó el susto de sus vidas. Las imágenes de vigilancia captaron una figura fantasmal de una mujer caminando por el sitio en medio de la noche.
ocurrió en la madrugada del martes 18 de agosto de 2020 en la calle Sherborne, en el centro de Birmingham. La misteriosa mujer, vestida con una bata y sosteniendo un objeto, fue captada por una cámara de seguridad sensible al movimiento. Pero cuando los guardias revisaron el área minutos después, no había nadie allí. El director de la compañía de seguridad dijo que no pudo dormir ni un ojo esa noche después de ver las imágenes. Lo que realmente era la figura sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. El video de vigilancia se compartió más tarde en las redes sociales, donde fue visto miles de veces y provocó un acalorado debate acerca de esto. Roche aux Fès es un impresionante monumento megalítico en Issy, Francia, considerado uno de los dólmenes mejor conservados de Europa. Se estima que data de entre 3000 a 2500 a.C., por lo que tiene aproximadamente 4500 a 5500 años de antigüedad. La estructura mide 19.5 metros de largo, 6 metros de ancho y 4 metros de alto y consta de unos 48 bloques de piedra, el más pesado de los cuales pesa alrededor de 45 toneladas. Las piedras utilizadas para su construcción se extrajeron alrededor del año 3000 a.C. del bosque de Taille de Bretagne, a unos 4 kilómetros al sur de Issy. La entrada se alinea perfectamente con el sol naciente durante el solsticio de invierno. Debido al enorme tamaño y peso de las piedras, se han desarrollado numerosas leyendas en torno al monumento. Una de estas leyendas sugiere que las hadas transportaron las piedras al sitio. Con el tiempo, la erosión de la hierba y la cubierta de roca hicieron visible la Roche aux Fès, una vez oculta. ¿Cómo crees que se construyeron estas estructuras megalíticas? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.